Estamos en enero de 2026. El mundo entero tiene los ojos puestos en Davos, Suiza, donde se celebra, supuestamente, la paz. Pero, bajo la superficie de los aplausos y los apretones de manos, se está afirmando algo completamente distinto. Están haciendo un nuevo orden mundial, uno que no se forja en valores compartidos, sino en transacciones brutales y directas. Para entender hacia dónde nos dirigimos, tenemos que descifrar las nuevas reglas de un juego donde la lealtad se compra y la seguridad se vende. Para empezar, miremos este contraste, porque es la clave de todo. En las últimas semanas, Estados Unidos se enfrentó a dos crisis internacionales muy diferentes. En Venezuela, la respuesta fue una operación militar fulminante. En Ucrania, fue una diplomacia, digamos, coercitiva, que obligó a firmar la paz. La pregunta es obvia: ¿por qué esta diferencia tan radical? Y la respuesta nos lo revela todo sobre el nuevo poder estadounidense y el futuro de sus aliados. Así que, empecemos en el epicentro de este nuevo orden, Davos. Aquí, en pleno Foro Económico Mundial, los líderes mundiales firman la llamada Acta Constitutiva de la Junta de la Paz. Oficialmente, es el fin de una guerra devastadora de casi 4 años. Pero el ambiente no es de celebración, es de una rendición silenciosa. Este es el documento que está en el centro de todo. Sobre el papel, su propósito parece noble: detener el derramamiento de sangre en Ucrania, un conflicto que ha dejado exhaustos a todos. Pero, como vamos a ver, la letra pequeña de este acuerdo redefine por completo lo que entendemos por alianzas globales y soberanía nacional. Y claro, escuchamos el optimismo oficial. El presidente Trump habla de progreso, de salvar vidas, y es verdad, la carnicería se va a detener. Pero para el liderazgo ucraniano, este progreso llega justo después de que se les cortara la ayuda militar, que era vital. Básicamente, se les dejó sin otra opción que aceptar los términos impuestos. La paz tiene un precio, y Ucrania está a punto de pagarlo, con creces. Pero para entender la verdadera naturaleza de esta presión sobre Ucrania, la clave no está en Europa, no. La clave está a miles de kilómetros, en lo que sucedió en Venezuela hace apenas unas semanas. Esta es la primera pieza para descifrar la nueva y flamante doctrina Don Rowe. El 3 de enero, el mundo se despertó con la noticia. La Operación Resolución Absoluta fue una demostración de fuerza abrumadora. Como vemos en esta cronología, fue rapidísima. En la primera hora, ciberataques paralizaron Caracas. Para la segunda, las fuerzas especiales ya estaban dentro del Palacio Presidencial. Y en la tercera hora, todo había terminado. El propio Trump la llamó una operación perfectamente ejecutada, una muestra de la nueva capacidad de acción unilateral de Estados Unidos. Y el motivo detrás de la operación, bueno, no fue ningún misterio. En su discurso en Davos, Trump fue increíblemente directo. Habló de 50 millones de barriles de petróleo y dijo textualmente: los vamos a dividir con ellos. Esto ya no va de democracia, va de recursos. Es una política exterior puramente transaccional. Y esto es lo que define la nueva doctrina en acción, la que los analistas ya bautizaron como la doctrina Don Rowe. Es, si quieren, una actualización de la vieja doctrina Monroe. Estados Unidos ejercerá un poder absoluto en su esfera de influencia para asegurar sus intereses, principalmente energéticos y económicos, sin pedirle permiso a nadie. El mensaje para el resto del mundo fue claro y contundente. Pero esta doctrina no solo se aplica a los adversarios. La segunda pieza de este rompecabezas nos muestra cómo se usa para presionar a los propios aliados. Y todo empieza con una exigencia que al principio parecía una broma, pero que resultó ser un ultimátum en toda regla: la táctica de Groenlandia. En su discurso, Trump lo planteó de una forma muy sencilla. No estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo un pedazo de hielo. Pero esto no era una oferta inmobiliaria, era un ultimátum de seguridad nacional disfrazado de petición casual. La razón estratégica detrás de esto es un proyecto llamado el Domo Dorado. Se trata de un sistema de defensa de última generación contra misiles hipersónicos, ya sean rusos o chinos. Y según los estrategas militares, para que funcione, sus radares y lanzadores tienen que estar sí o sí en Groenlandia. De repente, la petición deja de ser un capricho y se convierte en una necesidad geoestratégica para la defensa de todo el continente americano. La reacción en Europa fue de horror. El presidente francés Emmanuel Macron lo calificó de nuevo enfoque colonialista. Para los europeos, esto era simple y llanamente una extorsión: ceder territorio soberano de un aliado de la OTAN, Dinamarca, a cambio de que Estados Unidos siguiera protegiéndolos. Y aquí se revela la segunda regla de este nuevo orden. Las alianzas, como la OTAN, ya no son un pacto sagrado basado en valores democráticos. Son un acuerdo de servicios. La seguridad que provee el ejército estadounidense es un producto, y Groenlandia es el pago inicial. Si quieres protección, tienes que poner algo tangible sobre la mesa.
Y todo esto nos trae de vuelta a Davos, a ese tratado de paz. Ahora que entendemos las nuevas reglas del juego, fuerza unilateral en el hemisferio americano y coerción transaccional con los aliados, la situación de Ucrania cobra un sentido mucho, mucho más oscuro. La justificación pública de Trump para forzar este acuerdo se basa en el terrible costo humano. Él mismo citó la cifra de casi 30,000 soldados muertos en el último mes de combates, calificándolo de carnicería y baño de sangre. Es un argumento muy poderoso, sí, pero también es la palanca que usa para justificar el fin de la guerra bajo sus propios términos. Y fíjense en este cambio, porque es fundamental. El camino hacia la paz ya no pasa por las capitales europeas, pasa por Abu Dhabi, en conversaciones a tres bandas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Europa, que ha soportado la carga de la guerra durante años, ahora queda relegada a ser un mero observador, quizás un pagador para la reconstrucción, pero sin voz ni voto en los términos del acuerdo. Y aquí están los términos en resumen. En cuanto al territorio, Rusia consolida sus ganancias. Respecto a la OTAN, Ucrania tiene que abandonar esa aspiración para siempre. Y en seguridad, obtiene garantías limitadas, no como un aliado, sino como un estado tapón. Es la definición de manual de un conflicto congelado. Bien, ahora vamos a unir todas las piezas. Venezuela, Groenlandia y Ucrania no son eventos aislados, son las primeras manifestaciones de una nueva y muy coherente gran estrategia estadounidense que está remodelando el mundo ante nuestros ojos. Estas son las nuevas reglas del juego, para que quede claro. Primero, dominio absoluto y acción unilateral en las Américas. Segundo, las alianzas son contratos, no familias. La lealtad se paga con activos. Tercero, la seguridad ya no es un bien común, es un servicio premium. Y cuarto, los conflictos lejanos no se van a ganar, se van a gestionar o congelar para liberar recursos estadounidenses. Y esta es la vulnerabilidad que sostiene todo el sistema. Esta gráfica muestra cómo Europa, al cortar su dependencia del gas ruso, ha caído en otra dependencia, el gas licuado estadounidense, que es mucho más caro. Esta dependencia energética le quita a Europa cualquier capacidad real de oponerse a Washington. Se ha convertido, en términos económicos, en un cliente cautivo. Nadie articula mejor la desesperación europea que el presidente Macron. Sus palabras en Davos no son solo una queja, son el reconocimiento de una nueva y brutal realidad. El orden liberal internacional, con sus reglas y sus organismos, ha sido reemplazado por la simple y pura ley del poder. Así que volvemos a nuestro documento inicial, el Acta de Paz. Pero ya no lo vemos como un tratado entre iguales. Ahora entendemos lo que realmente es, un contrato de servicios entre un proveedor dominante de seguridad y sus clientes. Un contrato donde los términos se dictan, no se negocian. Y esto nos deja con la pregunta final. ¿Lo que estamos presenciando es la fractura y el fin de la Alianza Occidental como la conocimos durante 75 años? ¿O es una transformación brutal, el precio que los aliados deben pagar para sobrevivir en un mundo donde la protección ya no es un derecho, sino una mercancía? El orden ha cambiado. La única pregunta que queda es quién va a adaptarse y quién se va a quedar atrás.